Hay lugares donde el bosque se siente tranquilo y hay otros donde algo simplemente no encaja. Personas que desaparecen por minutos o por noches enteras, voces pidiendo ayuda en medio de la oscuridad, figuras observando entre los árboles, historias tan extrañas que, incluso años después, quienes las vivieron siguen sin poder explicarlas. Estas no son leyendas, no son creepypastas, son relatos de gente común que entró al bosque y volvió con algo que jamás pudo olvidar. Apaga la luz, ponte cómodo y escucha con atención. Bienvenido a Historias de un Cuervo. Hace unos años, cuando yo tenía alrededor de 14 años y mi hermano 9, mi papá, mi hermano pequeño y yo salimos a cazar ciervos al atardecer, justo antes de que se ocultara el sol. Mientras caminábamos por el bosque, incluso antes de empezar a cazar, mi hermano pequeño tiró de mi brazo y me preguntó si había visto eso. Le dije que probablemente era su imaginación y él simplemente me soltó el brazo. Unos minutos después dejé de escuchar sus pasos detrás de nosotros, me di la vuelta y descubrí que ya no estaba. Rápidamente le avisé a mi papá y comenzamos a buscarlo desesperadamente. Lo buscamos durante al menos media hora, hasta que de la nada apareció caminando hacia nosotros. Estaba cubierto de barro, como si se hubiera caído en algún lugar. Preocupada, le pregunté dónde había estado, pero él solo me miró fijamente y dijo que no podía recordarlo. Incluso insistía en que nunca se había ido. Después de eso actuó completamente normal, como si nada hubiera pasado. No sé si esta historia le dará miedo a alguien más, pero sacudió bastante a toda mi familia, incluyéndome a mí. Me pasó algo medio escalofriante este verano. Cuando era estudiante de forestal, el bosque donde trabajaba quedaba a unos 20 kilómetros del pueblo más cercano, que tendría aproximadamente 1,200 personas. Normalmente salíamos hacia el bosque alrededor de las 7 de la mañana, dependiendo de cuál fuera la tarea del día. Ese día llegamos al bosque como a las 7:30 y ya habíamos avanzado unos 12 kilómetros por el camino cuando doblamos una curva lentamente y vimos algo raro al costado del sendero. Al principio pensé que era un arbusto extraño o tal vez una estatua, pero cuando nos acercamos me di cuenta de que era una persona. Estaba sentada completamente quieta sobre un tocón tallado, justo al lado del camino. Lo que realmente me dejó descolocado fue la ropa que llevaba puesta, una parca gruesa y debajo una especie de capucha tipo pasamontañas en pleno verano. Pasamos junto a él muy despacio y mientras nos alejábamos levantó una mano para saludarnos lentamente. No sé por qué, pero toda la situación se sintió increíblemente perturbadora. Nunca volví a verlo después de eso, aunque desde entonces salir de excursión al bosque empezó a sentirse mucho más incómodo, especialmente cuando iba solo. No es mi historia, sino la de mi hermana menor, que está en sus veintitantos años. El año pasado estuvo en Colorado e hizo una excursión de montaña con una amiga. El plan era subir parte del camino, acampar a mitad de la montaña y terminar la caminata a la mañana siguiente. Comenzaron la excursión sin problemas y se instalaron para pasar la noche, pero esa noche empezó a llover a cántaros. Mi hermana dijo que eso probablemente significaba que la cima estaría cubierta de nieve. A la mañana siguiente retomaron la caminata, aunque las cosas empezaron a complicarse. Su amiga solo llevaba sandalias Chaco y no botas de montaña adecuadas, porque no esperaban encontrar nieve. En un momento se detuvieron junto a un arroyo para decidir si debían regresar, ya que claramente no estaban preparadas para las condiciones del clima. Mientras hablaban, escucharon un débil "ayúdenme". Las dos se quedaron completamente quietas, volvieron a escucharlo. Entonces decidieron seguir el arroyo en dirección a la voz. Finalmente llegaron a un claro cubierto de nieve y encontraron a una mujer tendida en el suelo. Llevaba ropa deportiva ligera, calzas, una chaqueta delgada y tenis comunes. Mi hermana dijo que tenía las piernas hinchadas, descoloridas y llenas de cortes desagradables. Le preguntó cuánto tiempo llevaba ahí afuera, y la mujer respondió que solo habían sido unas horas. Mi hermana inmediatamente le dijo: «Está bien, tenemos que bajarte de esta montaña». Pero la mujer insistía: «No, necesito subir. Ahí arriba está estacionado mi auto». Eso alarmó a mi hermana, porque no había acceso para vehículos en la cima de esa montaña. Era evidente que la mujer estaba confundida. Entre las dos lograron ayudarla a bajar. Durante todo el trayecto mi hermana no dejaba de pensar en lo desorientada que estaba.
Cuando finalmente llegaron abajo, encontraron el auto de la mujer. Durante todo ese tiempo mi hermana no había podido conseguir señal para llamar al 911. Aún así, le insistió en llevarla al hospital, pero la mujer seguía negándose. Decía que solo quería regresar al bed and breakfast donde se hospedaba. Así que mi hermana condujo el auto de la mujer hasta el alojamiento mientras su amiga la seguía. Cuando llegaron, la mujer les agradeció y entró como si todo estuviera bien. Mi hermana habló inmediatamente con los dueños del lugar y les dijo que necesitaban llamar a un médico porque esa mujer estaba extremadamente confundida y claramente no actuaba con normalidad. Llamaron a emergencias y la llevaron al hospital. Más tarde descubrieron que la mujer era de Chicago, tenía presión arterial baja y era la primera vez que hacía senderismo en una montaña. Además, estaba completamente sola. Al parecer, se había desmayado durante la caminata y luego se cubrió con nieve para intentar mantenerse caliente. Sufría hipotermia severa y realmente creía que solo había pasado unas horas afuera, cuando en realidad había pasado toda la noche sola, en la oscuridad y bajo el frío. No puedo imaginar el terror que debió haber sentido. Mi hermana fue a visitarla al hospital después de todo eso, y la mujer le agradeció por haberle salvado la vida. Hasta el día de hoy todavía mantienen un poco de contacto. He compartido esta historia antes. Tenemos un campamento al que vamos durante la temporada de caza y aproximadamente cada 2 fines de semana entre temporadas. Para llegar allí, tienes que salir de la carretera principal hacia un camino de grava, conducir alrededor de 1 milla y luego tomar otro camino de grava durante media milla más. El campamento está rodeado de algunos otros campamentos y unas cuantas personas que viven ahí permanentemente. En general, es un lugar tranquilo. Hay coyotes y linces por la zona, pero los linces son los peores. Su grito suena exactamente como una mujer pidiendo ayuda. También se han reportado perros salvajes e incluso una pantera negra en los alrededores. En 2013 estuvimos ahí para el Día de Acción de Gracias. Pasamos el día cazando, pescando, cocinando y bebiendo, las típicas actividades de campamento. Esa noche estábamos sentados alrededor de la fogata, contando historias y disfrutando del silencio del bosque, cuando todos escuchamos claramente: «Ayúdenme». Al principio pensamos que era un lince. Seguimos escuchando en silencio y unos momentos después volvió a sonar, pero esta vez estaba claro que era la voz de un hombre gritando: «Ayúdenme», una y otra vez. Nuestro primer instinto fue agarrar las armas, el segundo ir hacia la voz, pero nunca sabes qué puedes encontrar en el bosque. Estaba oscuro, hacía frío y los cazadores conocían muy bien esa zona. Así que llamamos a la policía y les explicamos lo que estaba pasando. Lo extraño fue que, mientras los oficiales estuvieron con nosotros, no volvimos a escuchar absolutamente nada, ni una sola vez. Los agentes se marcharon y poco después volvimos a escuchar la voz del hombre pidiendo ayuda. Aproximadamente media hora después, los oficiales regresaron otra vez y nuevamente, silencio absoluto. Después de eso, todos decidimos que lo mejor era pasar la noche dentro del campamento. Nunca supimos qué era ni de dónde venía la voz. Desde entonces solo he vuelto al campamento una vez. La experiencia realmente me dejó muy asustado. Cuando éramos niños, siempre construíamos una especie de casa tiki en el bosque. Solo éramos unos niños normales pasando el tiempo y nos divertíamos muchísimo haciéndola. Pero cada semana, cuando volvíamos, encontrábamos todo destruido. Los palos arrancados, las paredes tiradas, completamente desarmada. Siempre nos poníamos muy tristes, aunque al final terminábamos construyendo otra desde cero. Un día, mientras nos acercábamos al lugar, vimos a un hombre con una sudadera negra, con capucha, desmontando nuestra casa y arrancando los palos uno por uno. No dijo nada, nosotros tampoco. Simplemente nos quedamos mirándolo unos segundos y nunca volvimos al bosque después de eso. He vivido en Smokies durante la mayor parte de mi vida. En todos los lugares donde he vivido, aquí siempre he estado rodeado completamente de bosque. Una noche, alrededor de la 1 de la madrugada, estaba sentado en mi porche bebiendo una cerveza. Si nunca has vivido en esta zona, hay algo importante que debes entender. Durante el verano, el bosque nunca está en silencio. Las cigarras zumban constantemente, las ranas hacen ruido sin parar y todo el entorno se mezcla en una especie de ruido blanco natural. Mientras estaba ahí sentado, me di cuenta de que todo se había quedado completamente en silencio. Y eso es algo muy fácil de notar cuando has vivido aquí toda tu vida, porque simplemente no pasa.
Entonces escuché el sonido más aterrador que he oído jamás. Venía de algún punto a unos 30 o 40 metros de mí, entre los árboles. Fue un grito agudo, fuerte y absolutamente espeluznante. Un sonido estridente que no parecía humano. No era un puma. Ya había escuchado pumas antes y además son bastante raros en la zona donde vivo. Me levanté lentamente, dije en voz alta, «No», y entré a la casa. Esa fue la única vez que ocurrió. Sigo viviendo en la misma casa y todavía me siento en el mismo porche a beber la misma cerveza. No es mi historia, sino la de mi papá. Cuando él estaba en sus 20, se quedó con mi mamá en una pequeña cabaña en medio de los bosques de Colorado. Era un lugar bastante remoto. La cabaña más cercana estaba como a 1 milla de distancia y había un campamento a unas 3 millas valle abajo. Una tarde, ya casi al anochecer, mi papá estaba pescando solo en un río cercano. Cuando la luz empezó a bajar, decidió dejarlo y regresar a la cabaña para cenar. Mientras caminaba de vuelta entre los árboles, comenzó a sentir una sensación extraña, como si algo lo estuviera observando. Miraba a su alrededor constantemente, pero no veía absolutamente nada. Siguió caminando. Entonces escuchó el crujido de una rama detrás de él. Se detuvo inmediatamente y se giró para ver de dónde había venido el sonido. Nada. No había movimiento, no había nadie. Continuó avanzando, ahora mucho más nervioso y caminando un poco más rápido. Entonces volvió a escucharlo, otra rama rompiéndose detrás de él. Giró de golpe y otra vez, nada. Eso ocurrió 3 o 4 veces más. Cada vez que se detenía para escuchar y mirar entre los árboles, el bosque quedaba completamente en silencio. Nada se movía. Para cuando finalmente llegó a la cabaña, ya casi había oscurecido por completo. Nunca supo qué era lo que lo seguía. Pero fuera lo que fuera, dejó de seguirlo una vez que llegó cerca de la cabaña. Su mejor explicación siempre fue que probablemente se trataba de un puma acechándolo entre los árboles. Aún así, la historia sigue siendo bastante inquietante.